Buen día, me presento, mi nombre es David Mendoza Olivares, autor del artículo que lleva por título Diseño y construcción de probadoras de fugas de presión por medio del análisis del nivel de llenado para la detección de defectos en la boquilla de envases plásticos. Este artículo se desarrolló en colaboración con la doctora Irma Martínez Carrillo, el doctor Carlos Juárez Toledo y Emilio Barocio Espejo. Introducción. Los envases plásticos elaborados mediante el proceso de extrusión soplado suelen presentar varios defectos, por mencionar algunos son material contaminado, fugas, colapsamiento, anginas, aletas, mirillas desviadas, etc. Dos de los defectos que afectan críticamente la calidad y funcionalidad del envase son fugas y anginas. Una angina es el arrastre plástico que tapa parcialmente la boquilla del envase. En el lado izquierdo se pueden observar dos ejemplos de este defecto, una en la cual casi tapa por completo la boquilla y la otra en la cual el arrastre de plástico se acumula deformando la boquilla del envase. La mayoría de las empresas que se dedican a la producción de envases plásticos cuentan con probadoras de fugas, las cuales son equipos que detectan y rechazan envases con fugas. Una fuga pues son perforaciones en el envase. Los equipos más nuevos del mercado se han actualizado para detectar fugas y anginas en una sola prueba. Actualizar estos equipos con el proveedor suele presentar una gran inversión de tiempo y dinero. El objetivo de este trabajo es exponer una forma eficiente de actualizar estos equipos utilizando un microcontrolador Arduino y también exponer el diseño y principio de funcionamiento para la detección de angina, con la finalidad de disminuir los costos para la actualización de estos equipos. El problema que representan los envases con defecto de angina pueden ser desde derrames del producto en las líneas de llenado, daños a los equipos de llenado por atoramientos en las boquillas, etc. Por consecuencia de lo anterior mencionado, paros de línea ya sea por limpieza o reparación de los equipos. En la imagen del lado derecho se observa un ejemplo del derrame de producto, en este caso de aceite, ocasionado por el defecto de angina, lo que conlleva obviamente a una inconformidad con el cliente. Del lado izquierdo podemos observar un ejemplo de lo que son estos equipos de probadoras de fugas. Metodología. Para modernizar los equipos de probadoras de fugas es necesario renovar el cabezal de prueba, debido a que en él se aloja un sensor inductivo que manda la señal al microcontrolador al detectar la presencia de angina por medio de la activación mecánica del Poka-Yoke. Del lado derecho podemos observar la imagen con los componentes de este cabezal y del lado izquierdo la descripción de cada uno de ellos. La pieza A es el cabezal. Contiene 3 barrenos, 2 para la entrada y salida de aire y uno donde se colocará el sensor inductivo. La pieza B es el resorte. Este permite regresar a su posición el Poka-Yoke una vez activado. La pieza C es el vástago. En él se coloca el Poka-Yoke del diámetro adecuado con respecto al diámetro del envase para la detección de angina, que es el componente E, el calibrador. Además, dentro del vástago va colocado el resorte. La caja del vástago es la que se desliza hacia arriba y es la que es detectada por el sensor. Recordemos que es un sensor inductivo. La pieza D es el plato. En él se coloca el empaque de silicona para el sellado del cabezal con la boquilla del envase. Y E es el calibrador. Es un disco de aluminio intercambiable de acuerdo al diámetro interno de la boquilla del envase. Esto debido a que en una máquina se producen envases con diferentes diámetros. Funcionamiento de cabezal. En la figura 3, en A se observa la posición del vástago cuando el cabezal baja para realizar la prueba de fuga. Si el envase tiene angina, retraerá en resorte interno haciendo elevar el vástago hasta la posición del sensor, como se observa en B.
mandando así la señal al microcontrolador. La señal enviada será procesada por el microcontrolador, que en base al código de programación abrirá un relevador interrumpiendo la prueba de fuga, regresando el cabezal a su posición inicial, haciendo que el aire se escape antes de que termine la prueba de fuga, y por consecuencia descartando el envase por defecto de angina. Diseño del circuito. Para el diseño del circuito eléctrico se emplearon los elementos de la tabla 2 que podemos observar del lado izquierdo, y del lado derecho se muestra el diagrama físico del sistema eléctrico compuesto. Los componentes que se utilizaron fue un transformador que reduce el voltaje de 110 volts a 12 volts, un rectificador que rectifica y regula el voltaje alterno de 12 volts. Estos dos componentes forman la fuente de alimentación para el microcontrolador. El microcontrolador Arduino recibe la señal del sensor para dar inicio al ciclo de programación, el cual abrirá el relevador en un tiempo programado después del tiempo de duración de la señal recibida por el sensor. El sensor inductivo es el que manda la señal de pulso al microcontrolador al activarse el Poka-Yoke, como ya se había explicado anteriormente. Y el relevador interrumpe el circuito de la válvula solenoide del actuador de la probadora para subir el actuador neumático del cabezal e interrumpir la prueba por fuga. Conexión de los componentes. En la figura 5 se observa la estructura del circuito propuesto. De igual manera se pueden observar la conexión del sensor y del relevador a la tarjeta Arduino. El microcontrolador Arduino Uno procesa la señal recibida del sensor inductivo para dar inicio al ciclo de programación. El código de programación consta de dos tiempos. El primer tiempo se declara el tiempo que debe durar la señal del sensor para dar inicio a la apertura del relevador. Este tiempo está declarado en milisegundos. Ayuda a asegurar que no existan falsos rechazos por problemas de roce con la boquilla del envase cuando el Poka-Yoke baja para iniciar la prueba de fuga. El segundo tiempo es la duración de apertura del relevador. Este tiempo está programado en base a la duración del tiempo de prueba. El tiempo de apertura debe ser menor al tiempo de prueba para permitir el correcto funcionamiento de la probadora. Implementación del circuito. Para realizar la instalación, se tiene que ubicar la válvula solenoide que activa el pistón neumático, el cual realiza la subida y bajada del cabezal. Esto apoyándose el diagrama neumático y eléctrico del manual de la probadora para identificar dicha válvula, o simplemente se puede rastrear físicamente en el equipo. En la figura 6 se muestra cómo se debe interrumpir el circuito de alimentación de la válvula solenoide. El relevador debe ser colocado en común y normalmente cerrado. El circuito construido tiene un tamaño de 24 por 16 centímetros, lo que permite ser colocado dentro de los paneles de las probadoras de fugas. Algunos modelos por mencionar son probadoras de la marca W. Amsler y Delta, como la que se muestra en la figura 7. En la figura A podemos observar el modelo de la probadora, que es UDK50 Delta, y en la figura B se muestra la instalación del circuito eléctrico y la interrupción que se hizo en el pin del PLC, en este caso. Resultados. Como ya se mencionó, las probadoras de fugas comienzan su ciclo de prueba o medición a partir de la señal del sensor reflectivo que detectará la presencia del envase. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva, en la gráfica 1. El ciclo de prueba consiste en un tiempo de llenado, al cual llamaremos T1. Durante este tiempo, la probadora inyectará aire hasta alcanzar una presión de prueba programada, P1. Una vez alcanzada esta presión de prueba, viene un tiempo de estabilización, T2, en el cual el aire dentro del envase se estabiliza para que el sensor de presión obtenga una lectura de referencia, la cual puede ser igual a la presión de prueba. Posterior a ese viene un tiempo de prueba, T3. Durante este tiempo, la probadora medirá la lectura de presión dentro del envase.
Cuando el envase no tiene fuga, la lectura medida inicialmente se mantendrá con poca variación, y si el envase tiene fuga, la lectura de presión disminuirá considerablemente y será menor a la presión de prueba programada. En base a un límite de presión previamente programado, P2, la probadora rechazará el envase con fuga. Si el envase cuenta con defecto de angina, el cabezal será retraído y mandará la señal al sensor inductivo. El tiempo de duración de la señal está previamente programado, TS. Cuando el tiempo de duración de la señal se cumple, activa inmediatamente la apertura del relevador y en base a un tiempo de apertura programado, TR, al abrirse la señal del relevador, regresa el pistón a su posición inicial provocando que todo el aire dentro se escape y el envase sea rechazado por defecto de angina. Sin embargo, se vuelve a cerrar antes de que termine el tiempo de prueba programado para poder dar inicio al siguiente ciclo, puesto que si permanece abierto, después de que el tiempo de prueba finalice, rechazará todos los envases antes de siquiera poder bajar el pistón. En la siguiente diapositiva veremos el ejemplo con la gráfica 1. La gráfica 1, ciclo de probadora y Poka-Yoke. Como podemos observar, y como ya se ha comentado anteriormente, T1, T2 y T3 representan un tiempo total, que es un tiempo de prueba, en el cual se ve el tiempo de llenado, el tiempo de estabilización de presión y un tiempo de medición. TS es el tiempo de duración de señal del sensor para la activación del relevador. Este TS puede estar, si lo visualizamos en la gráfica, de 0 a 0.5. El TR es el tiempo de duración de apertura del relevador. Este tiempo de retardo debe ser menor a 2 segundos, tomando como referencia este ejemplo de la gráfica. P1 es la presión de prueba y P2 es el límite o mínima presión permisible después de la estabilización. En esta gráfica se muestran tres ejemplos del comportamiento de presión en base a tres casos posibles. Uno es la gráfica azul. Es el comportamiento de presión de un envase sin fuga. Podemos ver que en el tiempo de prueba de 0 a 0.5 casi alcanza la presión de prueba y de ahí de 0 a 1 pasa por un tiempo de estabilización. De 1 a 2 segundos pasa por un tiempo de medición y la variación es casi nula. Caso contrario, en el caso 2, la gráfica naranja, es el comportamiento de presión de un envase con microfuga. Si la fuga es más grande, la caída de presión será más notoria. Como podemos ver, ahí las dos rayas verdes nos marcan el límite de presión. Y podemos ver que la gráfica naranja alcanza una presión de prueba, pero está por debajo del límite. Esto es lo que nos indica que tiene una microfuga. En el caso 3, como ya se ha comentado, cuando el cabezal baja y detecta que hay una angina en el envase, se retrae y sube, pero esto no quiere decir que la prueba se suspende como tal. El sensor de presión sigue midiendo y tal cual infla, genera una presión de prueba, pero en ese momento de 0 a 0.5 segundos es cuando el cabezal ya detecta que tiene angina, haciendo retraer a su posición inicial, escapando todo el aire y por consiguiente la presión antes de que termine el tiempo de prueba casi se ha escapado por completo. Y como se comenta, es el comportamiento de presión de un envase con angina debido a que en este tiempo se suspende la prueba y el aire se escapa durante el tiempo de medición. Conclusiones. La implementación de esta actualización se realizó en diferentes equipos de probadoras de fugas, también en diferentes productos, por lo que se pudo concluir lo siguiente. Se observó que para el correcto funcionamiento del Poka-Yoke es necesario controlar factores que influyen con el centrado del cabezal respecto a la boquilla del envase.
Estos factores son centrado adecuado de las guías laterales, velocidad de la banda transportadora y velocidad de bajada del cabezal. En la figura A se puede observar un caso en el cual las guías laterales se han centrado correctamente. El punto rojo representa el cabezal, que al bajar va a estar bien centrado y no habrá ningún rechazo en falso. Caso contrario, en la imagen B, pues se observa un mal centrado de las líneas laterales, por lo cual cuando baje el cabezal va a estar topando precisamente con el diámetro de la boquilla, generando rechazos en falso en cada prueba. También se mostró una mayor eficiencia de detección de angina en máquinas cuyo ciclo de producción era elevado, de apenas 5 piezas por minuto, lo cual permitía otorgar un tiempo de prueba de 12 segundos por cada envase. Esto permitía reducir la velocidad de la banda transportadora para evitar que al frenar el envase se moviera por inercia, provocando que se descentrara con el cabezal. También se lograba disminuir la velocidad de bajada del pistón del cabezal, otorgando así una entrada suave del cabezal con respecto a la boquilla del envase. Las máquinas con dicho ciclo eran las que producían garrafas. Las garrafas contaban con un diámetro mayor a 45 milímetros, lo cual permitía mejorar bastante el centrado del cabezal y mitigando por completo rechazos en falso por un mal centrado. Caso contrario, se observó un funcionamiento poco convencional en máquinas cuya producción era de 26.6 envases por minuto, mayormente en máquinas que producían envases de 1 litro, permitiendo un tiempo de prueba de apenas 2.3 segundos por envase, añadiendo que el problema del diámetro del envase de 1 litro era más pequeño, de entre 28 a 38 milímetros. La velocidad de producción y el diámetro menor del envase dificultan el centrado del poka-yoke con respecto a la boquilla, generando falsos rechazos. Recomendaciones. Para la actualización de probadoras que están en máquinas con ciclos muy rápidos, será necesaria la implementación de un tope mecánico. De esta manera se eliminará el movimiento del envase por inercia cuando frene la banda entre cada prueba. En la figura 9 se observa un ejemplo de esta mejora, que, con el ajuste de las guías laterales y el tope mecánico, favorecerán a un mejor centrado del cabezal con respecto de la boquilla, favoreciendo así la detección de angina. También es necesario cambiar el diseño del calibrador, otorgando un chaflán más prolongado, ayudando a centrar el envase conforme el cabezal vaya realizando la bajada hacia la boquilla del envase. En la figura 10 se observa un ejemplo del poka-yoke con un mayor chaflán para mejorar el centrado del envase. Por último, las referencias que se consultaron para la elaboración de este artículo fueron principalmente de manuales de probadoras de fugas de diferentes marcas, así como también libros de electrónica y principalmente de la página web de Arduino. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.